Asociación Civil Más Ciudadanos. Bueno, primero queríamos, por supuesto, darle la bienvenida y las gracias por haber aceptado participar en este espacio con todos nosotros el día de hoy. Chévere, gracias a ustedes porque siempre es reconfortante que la gente se interese por, la historia, el cine, en última instancia por las películas que hacemos, por conversar, por discutir, por entender qué nos está pasando y siempre tener esa referencia del pasado que algo debe ayudar, porque si no, no siempre estaríamos tan interesados, están mirando qué nos ha pasado, cómo nos sucedió, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, en fin. En todo caso, siempre esa mirada al pasado es reconfortante para todos, y espero que para esta noche para todos sea una oportunidad de conocernos, de hablar, y de tomar un poquito, como diría yo, de energía también para seguir en esta, no solamente el problema político, el problema de la pandemia, en fin, este momento histórico que nadie pensó que íbamos a poder vivir y lo estamos viviendo. Pero bueno, para adelante, cuéntame. Claro. Bueno, vamos a empezar un poco la dinámica, nos vamos a presentar y ya después Michelle le da paso a lo que será este conversatorio. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poquito. Ya va, tú me vas 2 minutos para hacer una cosita y ya vengo. Sí, seguro. Vaya. Entonces, bueno, les voy contando a todos que esto forma parte, este conversatorio de la Cuadra Cultural, que es un espacio que comienza el día de hoy, donde en la Asociación Civil Más Ciudadanos vamos a empezar a englobar todos estos proyectos que tienen que ver con el arte, el cine, la escritura, sobre todo para promover los valores ciudadanos a través de lo que consideramos nosotros que es la cultura, sobre todo la de Venezuela, por supuesto. Sí, es importante un poquito comentarles que el espacio viene de Club Cultural y de Club de Lectura que teníamos, y le dimos como una vuelta para hacerlo quizás un proyecto un poco más grande y compartir con más personas lo que estábamos haciendo en la organización, y por eso hicimos una convocatoria más abierta esta vez, que bueno, tenemos participantes de muchísimos lugares, incluso hay participantes que están fuera de Venezuela, que les gustó full la iniciativa. Entonces, gracias por conectarse. Ok. Listo. Okay. ¿Con quién hablo ahí? ¿Quién es? Michelle está hablando ahorita. Okay. Bueno, yo les cuento un poquito, Dime. para comenzar, quiénes somos nosotros, la Asociación Civil Más Ciudadanos. Bueno, nosotros nos encargamos de promover la cultura ciudadana a través de la formación y la acción social a jóvenes y niños del Distrito Capital, y bueno, en algún momento esperamos que a toda Venezuela, a través de programas de formación. Entonces, bueno, le doy paso a Michelle para que presente al ponente. Perfecto. Bueno, creo que si estamos aquí, quizás no necesita una presentación muy larga y exhaustiva. Todos, bueno, la mayoría de los que estamos acá conocemos el trabajo, pero bueno, vamos a hacer algo formal y presentar al señor Carlos Oteiza. Es un magíster en Historia de la Universidad de París, que bueno, se ha dedicado a hacer documentales sobre la historia de Venezuela. Creo que muchísimos los conocemos, así sea de nombre, para hablar un poco de lo que ha hecho como en estas últimas décadas. Es muy conocido por la trilogía sobre la historia del petróleo en Venezuela, que es El Reventón, Tiempos de Dictadura, que es la que nos toma hoy como tema central. También CAP 2 Intentos, que es un documental que muchísimos hemos visto, y bueno, creo que también hay un proyecto un poco nuevo, que no sé si podemos hablar al respecto un poco más adelante quizás, pero es importantísimo mencionar que Tiempos de Dictadura, para el momento en el que salió, en el 2012, fue el documental venezolano con más visualizaciones, más visto de toda la historia hasta ese momento. Entonces, creo que no necesito presentar más. Vamos a comenzar, y a nosotros nos gustaría comenzar un poco con cuál fue el motivo y el mayor reto, o el reto quizás, de hacer un documental como Un segundito Tiempos antes de de Dictadura. empezar.
Los que quieran intervenir, por favor, levantan la mano y le vamos a dar paso. Los vamos a habilitar para que puedan prender su cámara y hablar por el micrófono. De igual forma, también pueden ir escribiendo en el chat y vamos a ir haciendo las preguntas. Entonces, bueno, sin más que agregar, le damos la palabra al señor Carlos Oteiza. Bueno, esas preguntas, y seguro muchas de las que me van a hacer, merecen como largas disertaciones, porque por hacer una película, digamos, tiene muchísimas razones, pero voy a tratar de ser breve para que poder ocupar todas las preguntas que me quieran hacer hoy y querramos hablar. Si yo trabajo en cine, trabajo en historia, y he hecho películas, como tú dices, El Reventón, y había hecho películas sobre algunas biografías, sobre Rómulo Gallego, López Contreras, Medina Angarita. Bueno, el periodo de Pérez Jiménez y tiempos de dictadura, esos 10 años, 9 años, era un periodo que me llamaba muchísimo la atención, porque a todos los venezolanos siempre se habla para la dictadura, siempre se habla para alabarla, decir qué maravilla la dictadura, o para decir, bueno, los tiempos horribles del perejimenismo. Y de pequeños viví esa contradicción de que nunca se podía hablar como con mucha tranquilidad, porque se generaron en su momento muchos problemas, muchos odios, y siempre era muy sencillo decir o la dictadura era un fracaso total o era una maravilla, mira lo que construyó, todavía está hoy en día, mírame esas torres, mírame este puente. Entonces, bueno, hacer una película era entrar en la verdad de la historia de un país en la época de Pérez Jiménez, que es con todas esas contradicciones, todo lo que puede haber en un país, todo lo que puede haber. ¿Me escucha? Pues se me fue la imagen, pero voy a seguir hablando. ¿Está bien? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Ok, entonces, ¿qué importa? Deberá aparecer. Entonces, hacer la película sobre tiempos de dictadura me llamaba muchísimo la atención por eso, porque era una época de muchas contradicciones y en lo que hay cosas, hay grises, y entrar en esos grises me parecía súper necesario para los venezolanos y hacer de la historia un poquito más cercana y no con frases sencillas y acabar con esa época con una sola frase, ¿sería para alabarla o sería para atacarla? Y entonces me parecía bueno, y por supuesto también un periodo donde había imágenes, siempre, por ejemplo, tú me preguntas por qué hacemos Pérez Jiménez. Bueno, es mucho más fácil hacer Pérez Jiménez que Guzmán Blanco. Imagínate lo que es una película documental sobre Guzmán Blanco. No había sino a lo mejor 30 fotos de la época, no había cine, y sobre la época del periodo de Pérez Jiménez había mucho. Entonces ya hasta un elemento práctico también hay en que hablar de la época de Pérez Jiménez con imágenes era una posibilidad, y esa posibilidad la quería disfrutar y hacer la película y enfrentar ese periodo tan interesante y bueno, y también el momento que vivíamos, ¿no? La película se llama Tiempo de Dictadura, y bueno, cuando la sacamos la gente estaba bastante harta de un gobierno con 13 años y que ha durado más, pero en ese momento ya estaba bastante harta de un solo tipo de gobierno. ¿Terminé o...? ¿Aló? No, buenísimo. Ok, ¿Cuál ahora fue? sí te veo. Ahora sí te veo, es que no te veía antes. Sí, es que cuando usted habla va a aparecer usted su pantalla si lo tiene en donde hay una opción que es para que solo aparezca en la pantalla el que está hablando. Entonces, ok, está bien. va a aparecer. No me va a complicar, no lo voy a tocar, no, después si la toco... Tranquila. Seguimos. Buenísimo. Bueno, recordarles a las personas que, como comenzamos la sesión, si tienen alguna pregunta, las pueden ir dejando en el chat o levantar la mano para que también puedan activar su cámara y participar. Bueno, me tomo un poco de la pregunta también era como el reto un poco de hablar de la dictadura y de romper esos mitos o leyendas que giraban alrededor o que giran todavía alrededor. Y de hecho una de las preguntas que nos dejaban va hacia eso, cómo mirar desde ahora esos mitos y leyendas que muchas personas ven positivos o ven negativos, pero que se utilizan demasiado para hacer como comparaciones. Sí, hay como una necesidad para vivir, de simplificar las cosas. Y una película
una película y el cine, como yo lo veo, y cuando uno hace quizás los que redactan una novela, pero en todo caso, en la historia, y los que tratamos temas históricos, uno debe tener como objetivo complicar la historia y no, y no vamos a decir, terminar haciendo una línea de que la historia es muy sencilla, sino la complejidad es la que nos permite acercarnos como con más integridad, con más certeza a lo que hemos vivido y lo que nos estaba y lo que nos pasa. Porque uno tiende a simplificar y las películas deben tender a complejizar la comprensión de la historia y eso nos hace más ciudadanos. Entonces, yo me encanta cómo se llaman ustedes, la organización, porque la película siempre ha tenido, y mi interés siempre ha tenido, es que refuerce la conciencia ciudadana y haga al ciudadano más completo. ¿Por qué lo hace más completo? Porque quien sepa del pasado, quien conozca mejor, se deja menos manejar por el poder. El poder tiende a manejar digamos, a los ciudadanos. ¿Por qué? Para mantenerse en el poder. Y mientras más uno sepa, mientras más uno conozca, más posibilidades va a tener para, para no dejarse manejar por el gobierno. La prueba la estamos viviendo hoy en el país. Es decir, el control del Estado en los medios de comunicación, si no tuviéramos esto que estuviéramos hablando aquí, si tú prendes la televisión, puedes prender el canal 4, puedes prender el canal 10, puedes prender la televisora del Estado. Hay un control de parte del Estado que, bueno, que es terrible, que no era como sucedía hace 20, 30 años, ni mucho menos. Entonces, por esa tendencia siempre va a estar presente. Entonces, los ciudadanos deben complejizar la historia, les va a hacer para que cuando uno oiga los cuentos de hoy en día y te diga, no, esto es así, así, uno siempre se tiene que estar preguntando si es verdad lo que te están diciendo, en qué beneficia eso a quien te lo está diciendo y tratar de tener pues esa visión más amplia y no solamente la que el gobierno quiere que veamos. Digo este gobierno y cualquier otro gobierno, ¿ok? No solamente estoy hablando de este. Lo que pasa que es ejemplarizante porque, digamos, ha tenido una actitud de embudo, de un inmenso embudo a la hora de comunicar. Digo, si nos comunicáramos en las radios, en las televisiones, en los periódicos. Ya en los medios alternativos, pero evidentemente somos poquitos los que estamos allí. Entonces, cuando tú ves la televisión, ahí sí hay un control muy grande en los medios de comunicación. Y miedo, ¿no? Por supuesto, y miedo. Ok, pero creo que me estoy El extendiendo. miedo históricamente creo que ha sido protagonista de nuestra historia. También quiero comentar que me pareció muy impresionante en el documental cómo a través de las imágenes podíamos ver la contradicción de la época, que era lo que nos hablaba hace unos minutos. Por un lado, veíamos la fuerte represión y por el otro lado, todo era fiestas, grandes infraestructuras, grandes obras. Entonces, ¿cómo podemos hacer para no dejarnos engañar por esa, como le decían, pan y circo, por decirlo así? Porque mucha gente ve el gobierno de Pérez Jiménez, pero también, como se dice en el documental en una parte, no era lo que veía la gente que estaba en las cárceles, donde las torturas, muy impresionante ver en el documental los testimonios. Igual el uso, bueno, estudié audiovisual en la universidad y no pude dejar de darme cuenta, el uso de los planos que ustedes utilizaron en el documental, cuando hablan de los testimonios, utilizan primerísimos primeros planos, donde le podemos ver los ojos a las personas y uno ve y se impresiona porque dice, perro, está a punto de llorar. Entonces, como muy impresionante verlo y también yo creo que más que verlo hay que internalizarlo. Sí, es interesante lo que tú estás diciendo, el poder que tiene la cámara y el poder que sí, que tiene una cámara para registrar los sentimientos de testigos que vivieron la época y que evidentemente comunican mucho. Y entonces, claro, las entrevistas, y eso es también un trabajo difícil, pero también un poquito de suerte. Siempre es difícil porque para seleccionar a las personas que uno va a entrevistar y después también
que hablen y que muchas veces tú las personas las entrevistas primero y después cuando ponen las cámaras, las luces, es más problemático. O sea, hay que tener también un poquito de suerte, dar confianza para que lo que te dijeron fuera de cámara esté también en cámara, ¿no? Eso ya lo estoy hablando para aquellos que estudian comunicación social, o aquellos que están interesados en este tipo de trabajo. No siempre es fácil porque cuando lo que te dicen fuera de cámara no es lo que algunas veces se te dice adentro. Hay un punto bien importante allí que tú has tratado y que yo quería comentarle en relación a ese mundo de fiesta que se vivía en los años 50. Claro que las películas condensan todas las 10 años en 2 horas, hay muchísimas historias, pero hay que reconocer, y quiero que me oigan bien, pues tú, todos los que están oyendo, que también tenemos que entender que en los años 50 Venezuela era el primer país exportador de petróleo del mundo. Entonces, no era lógico que la gran mayoría de los venezolanos estuvieran viviendo mejor. Había mucho, dígame, había mucho petróleo saliendo, mucho petróleo pagando impuestos, porque en esa época el petróleo era de las grandes, digamos, lo explotaban las grandes compañías, pero pagaban un impuesto muy grande. Ya se había distribuido el 50-50, el 50-50. Entonces Venezuela era un país muy rico en América Latina. Y por eso es que vinieron tantos emigrantes también a Venezuela. Y por eso es que había unas obras gigantescas. Y por eso es que también la gente se divertía y la pasaba bien, porque había también digamos, un poder económico que no comenzó con Pérez Jiménez, digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, a partir del 45, siguió. Y en la época de Pérez Jiménez fue una época muy grande porque el petróleo pasó casi de producir 1 millón a cuando él terminó, ya estábamos produciendo más de 2 millones. Entonces eso fue una época de crecimiento constante y eso se ve en la calidad de vida de buena parte de los venezolanos. Y también se ven obras, porque el objetivo de ese gobierno fue hacer obras importantes, quizás menos que educación, menos que sanidad, sino que fueron infraestructura. Entonces, bueno, y había mucho dinero como hubo aquí, por cierto, y me gustaría señalarlo, del año 2004 al 2012, en ese periodo en que Chávez estaba vivo y el petróleo estaba a 100 dólares el barril, y bueno, y había programas sociales inmensos y a la clase media le daban dinero para salir a viajar 3, 4 mil y 5 mil dólares, el dólar muy barato, y todo el mundo compró motos, compró carros, compraban cocinas, neveras. Es decir, cada uno de nosotros adquirió cantidad de lo que estábamos vivos en esa época. Ustedes son muy jóvenes, pero estoy seguro que su familia lo hizo también. Entonces, hay que entender también el elemento económico y no siempre pensar que es un presidente. Es decir, hubiera sido Pérez Jiménez, hubiese sido otro, la época era de bonanza, a eso me estoy refiriendo, ¿ok? Claro, la época la tortura no tenía por qué ser, pero la bonanza, si fuera con Pérez Jiménez o fuese con otro, como el primer periodo de Carlos Andrés Pérez fue de bonanza, no por Carlos Andrés Pérez, fue porque la OPEP estaba presente y hubo la guerra en el Medio Oriente y el petróleo subió de 3 a 12 dólares. Entonces, los venezolanos muchas veces empatamos. No, Carlos Andrés con obras hacía este plan. Pérez Jiménez. Y no pensamos cómo lo podían hacer. Es que acaso Leoni o Betancur, los otros presidentes, no quisieron hacer obras. Sí, pero no tenían el dineral que tuvieron estos momentos históricos. Entonces, es muy importante no relacionar siempre la persona como si fuera, no es que a Pérez Jiménez le gustaba hacer obra y que era muy bueno, porque no es que había dinero. Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno tenía el corazón más grande que en el segundo. No, es que tenía 5 veces más posibilidades y recursos, y por eso se hicieron el plan Mariscal Ayacucho, todas las obras que hizo, que se hicieron, las represas, está muy bien, pero que también los venezolanos tenemos que estar entendiendo las posibilidades de que eso se hizo, también porque había, digamos, algunas posibilidades económicas que no siempre las tenemos, como pasó en el segundo gobierno de Carlos Andrés. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Pérez Jiménez. Bueno, creo que podemos hacer una nueva edición para ver CAP 2 y creo que quedaría buenísimo esta continuación. Seguro, vamos a quedar Pérez Jiménez. Me gustaría oír las preguntas.
de los chicos o de las chicas. Sí, aquí tengo una pregunta. Aquí Alejandro Urdaneta nos dice que si es negativo que los gobiernos despierten ese espíritu consumista en épocas de bonanza. No, yo no creo. Lo que los gobiernos, lo que nosotros debemos consumir es lo que producimos. Y lo que pasa es que en algunos momentos esa producción no es hija del trabajo, sino es hija de la renta petrolera y genera una ciudadanía que se distorsiona. Y le voy a explicar a Alejandro para que entienda. Mira, Alejandro, si tú hubieras sido un inmigrante en los años 50 y tú hubieras, en vez de venido para Venezuela, tú hubieras venido para Bolivia, suponte que tú eres un inmigrante, vienes de España y venías para Venezuela en el año 50, llegas. En 10 años, tú ya te habías comprado tu moto, te habías comprado tu carro y ya tenías un pequeño apartamento porque había, bueno, si eras un trabajador, pero digamos, se te abrían todos los espacios posibles porque era un país en crecimiento. Tú te hubieras ido para Bolivia o para Bogotá o para Ecuador con la misma calidad de trabajo, con la misma pasión de trabajar, no hubieras tenido ese nivel de vida. Los venezolanos hemos tenido un nivel de vida muy grande digamos, y yo veo la distorsión. El problema está en que no está ligado la relación entre producción y consumo, porque yo sí creo que consumir, digamos, es bueno, es decir, tener una ropa buena, poder comer bien, poder comprarme los zapatos que quiero, poder ir para una universidad y poderme comprar mis libros. Es decir, ahora, si tú llamas consumo, estar bebiendo en un bar, bueno, eso es otra cosa, pero si tú, una familia se merece, que trabaja, se merece consumir. Y eso de la sociedad consumista, bueno, hay que tener cuidado. Mi problema con la sociedad consumista es la relación entre quién lo produce y quién lo consume. Si quien lo produce lo consume, me parece buenísimo. Si quien lo produce es el petróleo, te lo da el Estado y tú, entonces generas un ciudadano dependiente del Estado, porque el Estado es el que te da el dinero. Entonces tú no le exiges al Estado ni le exiges a tu gobierno, porque tú dices, ah, no, como yo no pago impuestos, pago muy poco, esto me lo da el Estado. Que es un poquito, si tú ves lo que está pasando hoy en día, la gente, bueno, ¿cómo va a salir a reclamar si viven buena parte del país de una bolsa CLAP que le da para que no se muera de hambre? Entonces la gente, bueno, tendrá que pensar si va a salir a protestar o a salir a decir algo, porque dice, bueno, se hace dependiente, no de lo que él produce, porque la economía está quebrada, sino lo que el Estado le da. Más o menos esa es la relación que hay que tener con el consumo. Producir para consumir. Cuando tú produces, otro produce por ti, generas un ciudadano, yo diría fofo, débil, no exigente, no bien preparado para pedir y exigir y saber por quién más tiene que votar y ese tipo de cosas. El dinero... Creo que me quedo con esa frase que usted acaba de decir de producir para consumir. Creo que tenemos que ponerla, hacerla más visible. Así es. Tenemos otra pregunta por acá en el chat que nos hace Luis Rincón, que pregunta, como se refleja en el documental, siendo un tiempo de violación de derechos humanos, la gente recuerda este tiempo con satisfacción. Por ejemplo, muchos dicen que podíamos dormir con las puertas abiertas. Sí, y es verdad que había, bueno, primero, la seguridad, vamos a decir, no es de la época de Pérez Jiménez solamente. Acuérdate, nosotros veníamos de la época de Gómez, de López Contreras, de Medina, de la Junta. Y aquí, por ejemplo, un asesino de los años 40, un ladrón de los años 40 salía en la prensa como un caso único, el ladrón tal, Popeye, vamos a decir, y la prensa lo seguía porque era un ladrón. Así. En Venezuela no es que cuando llegó Pérez Jiménez se acabó el robo, no, es que había muy poco. Es decir, eso del robo los delitos de robo y de dormir con las puertas abiertas también venía de una Venezuela donde había mucho menos que consumir y había, vamos a decir, una cierta seguridad, las ciudades eran pequeñas, la gente se conocía. En la medida que el país crece, las ciudades crecen, se generan vamos a decir, unas poblaciones en los barrios alrededor de Caracas, eso aumenta la peligrosidad, y eso en la época de Pérez Jiménez mucha gente vino del interior a las ciudades y comenzaron
a venir gente que luego, en los años 60, 70 y 80, bueno, estaban necesitados y seguramente la ciudad era más insegura. Pero Venezuela o Caracas en los años 40, antes de Pérez Jiménez, no era insegura. Era una ciudad segura. Probablemente en la época de Pérez Jiménez había un poco más de miedo, porque si te agarraban preso, bueno, o te agarraban, bueno, y había como había cierto miedo a que te pusieran en la cárcel y te pudieran dar tus palos, por decirlo así, ¿no? No había derechos humanos, ¿no? Entonces te metían en la cárcel y tú como que para buscarte un abogado no era tan fácil la situación. Claro, aquí Estoy simplificando, evidentemente, estoy tratando pero para que ustedes entiendan que no es que luego de Pérez Jiménez, yo viví los años 60 en Caracas, ¿ok? Yo nací en el año 51, cuando cae Pérez Jiménez, yo tengo 7 años, y yo viví los años 60 de Caracas, y bueno, yo no te voy a decir que vivíamos con la puerta abierta, pero no es lo que vivimos hace unos años, no ahorita porque estamos todos paralizados, ¿no? Ahorita no está pasando, pero hace 4 años, bueno, los secuestros, todo eso no existía tampoco en la Caracas en los años 60. Mi juventud no fue tan, había un poquito más digamos, de inseguridad que cuando Pérez Jiménez, pero no era una ciudad en la que a ti te podían raptar o te estuvieran, eso era muy poco, eso fue creciendo y vino, claro, pero tendríamos que hablar después de los años 70, 80, 90, pero vamos a quedarnos en Pérez Jiménez. Hoy no vamos a salir ahí. Aquí Alejandro Urdaneta nos agrega que si el régimen que él vio en el documental, que decía que el régimen tenía control total en la vida de los venezolanos. O sea, hace la pregunta de si era el régimen militar exclusivamente autoritario, de estilo burocrático militar, o había intentos de evolucionar a un totalitarismo. Yo no creo que las dictaduras militares tenían esa concepción del totalitarismo. No. Las dictaduras típicas latinoamericanas, que era la típica de Pérez Jiménez y es típica, ellos al revés del totalitarismo, y esto es importante la pregunta que me están haciendo, al revés que los regímenes totalitarios, el dictador o la dictadura lo que tú quieres es que no te metas en política, pero en la vida personal tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que ellos dicen es, déjame la política, tú haces lo que tú quieras, pero no te me metas en política. En los regímenes totalitarios, no. Ahí te cambian la educación, ahí te cambian tu manera de pensar, te cambian la historia, te hacen ser un ciudadano a la medida del régimen que vamos a decir, son ideológicos, son regímenes ideológicos. El totalitarismo busca todas las esferas del hombre o coparlas. Las dictaduras latinoamericanas lo único que decía, no te metas en política. Es decir, aparte de eso, tú puedes ser cualquier religión, tú puedes hacer tu vida tranquila, tú puedes educar a tus hijos como quieras, tus valores son tuyos, más o menos. Y la historia es una historia, vamos a decir, más complicada. Por ejemplo, la historia en la época de Pérez Jiménez no te decían lo que te dicen en estos últimos años, que no había habido historia, que los 40 años de democracia no existieran, que desde la época de Simón Bolívar hasta el 98 que llegó Chávez al poder había sido un caos. ¿Cómo que iba a ser un caos si no existía nada de lo que, digamos, yo me acuerdo mucho a Chávez hablando de Teresa Carreño o del Poliedro, diciendo, es que no hicieron nada. Y yo decía, pero Dios mío, si está en el Poliedro, y eso lo hizo la democracia, o estaba en el Teresa Carreño, entonces en todos los lugares estaba el régimen usurpando o estaba, vamos a decir, disfrutando de lo que se había construido, pero estaban tratando de decirnos que no se había hecho nada en estos últimos 40 años. No, la época de Pérez Jiménez no se metía mucho en la cuestión histórica. Sí tenían su Semana de la Patria, digamos, trataban de manejar un poco el símbolo, porque siempre Bolívar siempre ha ayudado a quien está en el poder. Si yo respeto a Bolívar y lo aupo, pues eso me consolida en el poder. Eso lo han usado en la historia del país muchos gobiernos. Es decir, no es único de este gobierno, de Pérez Jiménez, sino de muchos. Claro, unos con más, se han afincado más y otros menos. Entonces, cuidado
con pensar que el régimen de Pérez Jiménez era totalitario. No era, ni tenía viso de totalitario. Una dictadura que no te metas en política, nosotros gobernamos, nosotros vamos a hacer grandes obras y luego el venezolano va a crecer en un país donde va a tener carreteras, escuelas y otro tipo de cosas. Eso no dio tiempo para hacer todo eso, pero evidentemente para hacer eso también, que la gente se callara, tenían la seguridad social, no, el régimen de Pedro Estrada con su policía política que torturaba, te perseguía o buscaba a quien hacía política y la dictadura no quería que tú hicieras política, pero no era totalitario. Así lo veo yo, por ejemplo. Sí. Ok. Bueno, aquí dejaron una pregunta que me parece súper interesante. Ya más o menos la he respondido, pero se la hago nuevamente a ver qué Dígala. podemos aprender de esto. Que preguntan, ¿qué rol tenía el culto Bolívar en la dictadura de Marco Pérez Jiménez? Es un elemento recurrente en las dictaduras venezolanas. Sí. Por eso digo que sí lo había, pero muchísimo menos, yo diría, que el que conocimos, lo que conocimos la época del 98 en adelante. Era la Semana de la Patria. Había una semana que era muy importante. Y era la Semana de la Patria en la cual los colegios, los liceos desfilaban, en fin, los símbolos patrios, se hicieron los próceres en esa época. Había una, digamos, si los militares estaban al mando, porque quienes manejaban el país estaban los militares mandando y no eran los partidos políticos, evidentemente que vamos a decir, había una élite militar y también con civiles que manejaban el país. Pero no había una recurrencia a la épica de Bolívar para explicar la historia del país. Simplemente era como un símbolo. Otro símbolo, por ejemplo, la Virgen de Coromoto, en el año 52, bueno, se declara la patrona de Venezuela. También Marco Pérez Jiménez la toma y un poco para casarse con el país, con sus valores, decreta la patrona de Venezuela. Es decir, no es solamente a Bolívar, también la Virgen va a los recursos típicos que son las creencias, los valores y por supuesto siendo un país católico, como también la dictadura se aprovechó en su momento de eso. Esa Virgen la pasearon por todos lados, en avión, la llevaron. Sí, hay un documental por ahí que nosotros hicimos también, que algún día podrán ver, y de la Virgen de Coromoto, muy interesante, también la utilización que los políticos le han dado. Pero como te decía, no recuerdo haber leído ni haber visto, tampoco porque lo haya vivido, porque era muy chico, pero de que el Bolívar estaba metido por todos lados. No, eso no estaba. Lo utilizaron, evidentemente. López Contreras creó las cívicas bolivarianas, ¿saben? En el año 37, 38, por allí. López Contreras lo creó también. Pero todos los presidentes siempre han hablado de Bolívar, pero evidentemente unos más que otros. Guzmán Blanco, López, la dictadura, son gente que la ha utilizado y luego en estos últimos 20 años, sobre todo Chávez, se sirvió mucho, digamos, por algo su primer grupo político, el movimiento bolivariano revolucionario, ¿no? El MFR, entonces, pero estaba ligado al pensamiento o ellos hacían que el árbol de las tres raíces, y ahí estaba pues uno de ellos era, por supuesto, era Bolívar. Hay una diferencia, pienso yo, grande entre lo que hemos vivido estos últimos años y lo que hizo el perejimenismo. El perejimenismo se ocupaba mucho de las grandes obras, digamos, de conquistar espacios, de subir, de hacer el Hotel Humboldt, hacer los teleféricos, hacer las autopistas, hacer puentes, mucha ingeniería. Bueno, la Universidad Central
buena parte de la Universidad Central se construye, no desde el inicio, pero luego la construyen en la época de Pérez Jiménez. Digamos, es un gobierno constructor de obras, de infraestructura sobre todo. Pero no se la pasaba. De hecho, es que Pérez Jiménez hablaba muy poco. Él no estaba dando discursos ni... me explico, Pérez Jiménez era un tipo que estaba dando discursos y utilizando. Muy pocas veces hablaba. No, él no era buen orador. Entonces, no lo había. Ajá. Me alargué mucho, ¿no? No, No, estamos... No se preocupe. estamos bien. Igual vamos a leer otra de las preguntas, que es de Andrés Ríos, y nos comenta: ¿cómo describiría usted el modelo económico y social aplicado por Pérez Jiménez? Es importante desmontar una serie de mitos para que más nunca en Venezuela exista una dictadura. ¿Qué le diría usted a quienes creen que hace falta una dictadura buena como la de Pérez Jiménez? Bueno, yo trataría de que conocieran la historia, porque es difícil convencer a alguien cuando la gente está necesitada de creer y necesitada de pensar que para superar, digamos, el nivel de vida que tenemos los venezolanos, es necesario que un solo poder hable y que todos nos callemos. No, ya les expliqué que en tiempos de dictadura fue un fenómeno íntimamente ligado a la capacidad económica y petrolera que se dio en el país en ese momento. Ya expliqué que comenzamos con 1 millón y terminamos con 2 millones de producción. Es decir, era una época que las grandes empresas, ¿verdad? Inglesas y las grandes empresas holandesas y americanas, estaba el boom del petróleo en el mundo y nosotros éramos el primer país exportador, no productor. Quienes producían eran Estados Unidos, Rusia, producían más que nosotros, pero nosotros, Estados Unidos consumía lo suyo, la Unión Soviética, en vez de Rusia es Unión Soviética, consumía lo suyo, pero Venezuela apenas consumía un poquitico. Y durante todos esos años 50 era el primer exportador. Entonces teníamos un nivel de vida inmenso que la gente asocia con Pérez Jiménez, pero que no tiene nada que ver con Pérez Jiménez. Vuelvo a decir, nada tiene que ver el momento que vivimos histórico con Carlos Andrés Pérez I, el primer que se hizo, que vino una millonada de dinero por el aumento del precio del petróleo, que permitió cosas muy buenas, pero eso no quiere decir que tú necesitabas vivir una dictadura. Y Carlos Andrés Pérez, no vivimos una dictadura durante la época de Carlos Andrés Pérez. Y se hicieron grandísimas inversiones, ¿verdad? En las grandes empresas de Guayana, se hicieron en industria, se hicieron, bueno, el plan Mariscal Ayacucho, el plan de las orquestas, todo el sistema de orquesta que se funda en esa época. ¿Por qué, vamos a decir, López Contreras no fundó un plan como Carlos Andrés de las orquestas? ¿O por qué no hizo como Pérez Jiménez las obras, vamos a decir, de los próceres? Bueno, porque en la época de López Contreras, en los años 30, no había dinero para eso. Lo que había dinero era para trabajar contra la malaria, educar a la gente, porque la gente no tenía educación, la malaria se estaba comiendo el país, había que empezar a generar carreteras. Entonces, hay que situar al venezolano en cada momento histórico para que uno pueda entender. Es decir, para entendernos hoy en día, nosotros tenemos que situar lo que estamos viviendo y no podemos pensar que leer lo que nos está pasando hoy con la mentalidad de los años 50. Es que hoy el país que producía 3 millones de barriles bajó a 500.000. Entonces el país se vino abajo porque quienes manejaron el país acabaron con la industria petrolera o la disminuyeron a tal manera que ya no se permite que nosotros solamente tengamos salario de 5 y 10 dólares, porque se acabó con la capacidad de producción. De nosotros los venezolanos no nos gusta hablar mucho de economía y la relación poder-economía, y creo que es muy importante que lo entiendan para poder, como dice, para poder entender y hablar con alguien y decirle, bueno, mira, la época de Pérez Jiménez sí se hacían obras, pero está íntimamente ligado a
capacidad económica. También recuérdate que vivíamos 6 millones de habitantes. 6 millones de habitantes, somos 30. Entonces eso no se habla mucho tampoco. Entonces imagínate un país de 6, ya al final del año 58 ponte que eran 7 millones. Hoy en día son 30. Es decir, Venezuela es un país que pasamos de 7 a 30. Entonces tú hacías un hospital un día y ya ese día se quedaba corto porque ya teníamos 2 millones de venezolanos más. Es decir, nosotros hemos ido creciendo y la capacidad de infraestructura del país no se ha podido llegar al nivel digamos, del crecimiento de la población venezolana. Ese tampoco se habla mucho y es muy importante también el incremento poblacional. Estoy hablando en esta última época. En aquellos años 50 eran 7 millones y se producían 2 millones de barriles. Hoy somos 30 y produces 500.000 barriles. Hay una relación fácil para entender qué es lo que nos está pasando. Es decir, a mí me ponen a gobernar el país ahorita y es lo mismo, digamos. ¿Sí? Claro, yo no soy responsable de que los pozos petroleros estén parados hoy en día, eso yo no, pero a mí me... Y hay que esperar algunos años para poder retomar otra vez la economía. ¿Me sigue? ¿Se fue la voz? No, aquí estamos. Es que la conversación hasta en el chat está muy interesante. Aquí tenemos otra pregunta que nos hizo Diego Casanova. En verdad hizo un resumen bastante bueno de lo que fue el documental, pero voy a saltarme directamente por temas de tiempo a la pregunta. Y él habla sobre el caso de Ruiz Pineda, asesinado por la Seguridad Nacional. Él dice que pareciera que se repitieran las prácticas dictatoriales con el nuevo régimen autodominado, revolución del siglo XXI. Él pregunta qué elementos rescatados en el film considera que se han potenciado en la actualidad y que merecerían condensarse en un nuevo film para que las nuevas generaciones, de manera muy pedagógica, puedan evidenciar lo sustancial de las dictaduras y las formas de sacarla del poder. Cuáles sean los ropajes y maquillajes que se empleen para que sea más atractiva a nivel de documental, para que esto, bueno, podamos aprender de esto y que en el futuro no se repita. Sí, bueno, hay una cosa que es más fácil hacer, es hacer una película histórica después de 40 o 50 años. Eso es lo primero de todo. Es más fácil mirar el pasado, has leído, hay gente que la vivió, que lo hemos pensado. Más difícil es trabajar sobre el presente, pero en todo caso hay algunos elementos que están fáciles de ver. Por ejemplo, todo lo que es el control de los medios de comunicación hoy en día es muy importante, que no era tan necesario en aquella época, porque lo que había en aquella época eran 2 o 3 periódicos que le dijeron, mira, tú no puedes hablar de política y se acabó. Pero hoy en día no. Entonces el gobierno está todo el tiempo buscando periodistas que ya no porque escriban en el Nacional o en el Universal, no, periodistas que opinan por chat, lo están persiguiendo todo el tiempo. Es una nueva forma porque ahora la pluralidad de voces es muchísimo mayor que en los años 50, donde tú para informarte tenías 2 o 3 canales. Primero la televisión informaba muy poco, porque en la época de Pérez Jiménez era muy chiquita la televisión, y muy poca gente, y después tenías la prensa, que era lo importante, y la radio. Entonces tú controlabas la prensa, que tenías aquellos sensores, y la radio, pues hoy en día no. Entonces cada régimen se tiene que actualizar a las nuevas modalidades de expresión y de pluralidad. Hoy en día, en aquel momento los partidos políticos eran muy importantes. Hoy en día los partidos políticos aquí y en cualquier lado del mundo no tienen la importancia. No es que diga yo que no son importantes, sino que no la tienen porque, bueno, la historia lo ha dado, que en todas partes del mundo la crisis de los partidos políticos no es venezolano, es en todos lados. Entonces, no podemos hacer comparaciones con aquella época, con hoy en día, en todos los sentidos, sino que hay que ir analizándola sin miedo y, por supuesto, hay manera. El poder quiere tener el control de las comunicaciones. El poder tiene las armas. El poder, digamos,
ya es superior, porque ya, bueno, ya quiere controlar las propiedades. Si tú tienes una cosa, una hacienda, y tú producías más que otro, te la podían quitar porque te podían decir, bueno, mira, esta hacienda, ahí se estás enriqueciendo, y eso, bueno, eso no sucedía en la época de Pérez Jiménez. Tú te podías hacer rico, ¿no? Y el Estado no te iba a quitar esa riqueza. Entonces, tengamos que entender que este régimen hoy en día tiene unos adjetivos que no tenían en aquella época. Es decir, en aquella época no se habla de socialismo, sino todo el mundo podía. Aquí trataron de generar un poco de que crear la riqueza, generar riqueza, ser rico era malo. O tener. Entonces, claro, con eso, si era malo y si tú tenías éxito, te metían preso, bueno, por eso te digo, cada gobierno y cada momento histórico tendrá su sistema. ¿Qué más puede haber? Bueno, por supuesto, el miedo. En aquel momento había miedo, hoy hay miedo, hoy tenemos miedo de todo. Hoy tenemos miedo que mañana no haya gasolina. Hoy hay miedo que te metan preso y tú no sepas, ajá, yo estoy aquí hablando contigo y bueno, y yo digo, y si hay alguien ahí oyendo bueno, y le dice a alguien, mira, ahí Carlos está diciendo tales cosas, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Yo creo que todos sabemos que lo decimos. Yo creo que al régimen no le importa que yo lo diga porque somos 40, aquí que estamos 20, pero a mí no me dejarían hablar así en Globovisión o en cualquier lugar, y eso lo sabemos todos. Entonces, mientras tú hables y no espantes mucho a mucha gente, bueno, está bien, pero ponte tú en la Plaza Katia a vociferiar así, a hablar lo que tú crees. Entonces, vivimos con miedo. Yo vivo con miedo, yo no sé si ustedes, pero me imagino que sí. Todo. Y en la época de Pérez Jiménez también, el miedo es digamos, una manera de control social. Y ese miedo es solamente amenazando. No tienes que meter a todo el mundo preso, por ejemplo. Tú coges a un periodista y lo pones preso porque mandó un tuit, y tú cuando vayas a mandar un tuit dirás, concha, y si me meten preso. Entonces, hay maneras de que no tiene que ser, vamos a decir, la represión no tiene que ser masiva. Hoy en día es mucho más inteligente, puntual. Tú le quitas el pasaporte a César Miguel Rondón, y entonces, para que veas, si yo me meto con César Miguel Rondón, prepárate tú que eres un periodista allá del Tocuyo y que no tiene esa, por decir yo, ¿no? Todo el mundo le genera mucho estrés. El miedo es un elemento que también se ha mantenido. Y todos tenemos, y en la época de Jiménez se vivía con miedo, porque siempre decían que te estaban oyendo y claro, y te torturaban y desaparecías. Dígame. Claro. Aquí tenemos otra pregunta de Alejandro también, que nos dice, ¿qué organismos internacionales y países tuvieron las posturas más firmes en contra de la dictadura? ¿Cuáles la apoyaron? Y si era exclusivamente por el recurso del petróleo. Bueno, yo creo que en esa época estábamos, y ustedes se acordarán que en la época de los 50 es la época de la Guerra Fría. Muy brevemente, ¿qué es la Guerra Fría? Se acabó la Segunda Guerra Mundial, en la cual los rusos, los soviéticos, los americanos, y los ingleses, y los franceses, y los franceses pelearon contra los alemanes. Se acabó esa guerra. Pero después se quedó lo que se llamó la Guerra Fría, que era un poco la guerra entre el sector soviético, es decir, los que se declaraban comunistas, y los países que se declaraban capitalistas, que era Francia, Inglaterra, Europa, Estados Unidos. Y nosotros vivimos los años 50 en esa Guerra Fría. Por lo tanto, una dictadura tenía el problema de que estaba dentro de la área del capitalismo. Entonces, los Estados Unidos se hacían los que, bueno, no se hacían, hasta condecoraron a Pérez Jiménez, en fin, todo aquello que vimos en la película, porque, bueno, todo lo que el mundo estaba dividido como en dos: los que estaban con los comunistas y los que estaban con el capitalismo. Entonces, no había países así directamente que yo recuerde. Podía haber voces, podían haber y voy a hablar de una cosa interesante también referente a eso. Había algunas voces de algún presidente que podía a lo mejor decir algo, pero no era costumbre, y eso estaba, digamos, la gente se callaba porque los países serían democracia o dictadura, formabas parte
de un lado de la guerra, eras contra el comunismo. Entonces, hubo mucha alcahuetería, por decirlo así, con las dictaduras porque formaban parte de el sistema, vamos a decir, occidental capitalista. Entonces, dentro del capitalismo había unos países que se respetaba la democracia y en otros no. Pero no era tan evidente que los países donde se respetaba la democracia hablaran o salieran a atacar, por ejemplo, como hoy en día hay una división grande, eso entre la gente que apoya o no a este gobierno. Eso no se dio en aquella época. Tan es así que los gobiernos de América Latina, había muchos gobiernos con dictaduras y cuando había reuniones de la OEA y ese tipo de cosas, no se atacaba a Venezuela, porque Estados Unidos, digamos, era el que dirigía la guerra contra la Unión Soviética. Entonces, nosotros estábamos inmersos en esa guerra. Éramos apenas una cosita, pero estábamos inmersos. Entonces, bueno, que hubiera aquí una dictadura y una cosa, había gente de los partidos demócratas, sindicalistas, que trabajaban desde afuera y escribían periódicos, escribían artículos, sí, acusando a la dictadura. Y estaban buena parte de los inmigrantes venezolanos en México, estuvieron en Cuba, estuvieron en los años 50, en Estados Unidos, haciendo propaganda a favor de la democracia en Venezuela. Pero los gobiernos no se metían como hoy en día. Quería recordar un poco que luego Rómulo Betancourt, cuando llegó, tuvo una política que en el año 58, 59, que pidió que en la OEA solamente, que la OEA, que la Organización de Estados Americanos, pudieran formar parte solamente de gobiernos electos por el pueblo. Pero bueno, eso fue muy difícil, no ganó esa posición porque había muchos gobiernos, como te decía, que tenían dictaduras o que tenían problemas y los Estados Unidos, eso no caló, esa política de Betancourt, de que la OEA solamente se permitieran países democráticos. Eso, bueno, pero digamos, eso nos va a extender mucho por allí. Pero te doy unas lucecitas para que veas lo complicado que era todo. Eso fue Rómulo a partir de los 60. Que se llamaba la doctrina Betancourt, que era una doctrina que pedía que en la OEA los países que no fueran democráticos, electos por el pueblo, no formaran parte. Eso no ganó. Bueno, hemos recibido de verdad un montón de preguntas, hemos hecho algunas, otras Bueno, no, quedarán para una próxima edición. No, de verdad que ha sido muy enriquecedor. Vamos a ir haciendo las últimas preguntas. Es impresionante cómo tenemos una hora hablando y la verdad es que no nos cansamos y todavía quedan muchísimas preguntas en el aire, pero me gustaría hacer esta que hizo Andrés Rivas, que dice, ¿qué tan influyente fue Pérez Jiménez en la región? En Latinoamérica. Bueno, fue influyente en el sentido de que el ejemplo que él daba de un país, digamos, de progreso, hacía ver a la gente, cónchale, en Venezuela la cosa va bien, hacen grandes obras, es decir, en ese sentido, la cosa que había otros gobiernos, digamos, dictatoriales, tuvo Perón en los años 50, que había una buena relación en Argentina, en verdad, había en otros países que había dictadura, pero él no era una persona, él viajó poco, él salía poco, él no había esa política que yo creo que se desarrolló por primera vez aquí con Carlos Andrés Pérez I, cuando ganó las elecciones en el año 73, y Venezuela y el mundo entró en todo lo que se llamaba el tercer mundo y empezó a viajar porque había un reclamo mundial de los países de África, de Asia, de que el mundo cambiara y no fuera solamente los dos polos. Entonces, Carlos Andrés salió mucho, luego Chávez lo imitó, por decirlo así, pero en aquella época de Pérez Jiménez digamos, no había tanta influencia de un país a otro. Es como hoy en día. Hoy pasa algo, cualquier cosa, en Estados Unidos, en Francia, todos tenemos eso en el WhatsApp. En esa época no había tanta, digamos, no era tan importante el elemento internacional. Estábamos, digamos, no había esos sectores como hay hoy en día, que está bien,
hay una buena polémica entre los países que apoyan a este gobierno y los países que exigen que este gobierno se democratice. Entonces, eso no era tan claro en aquel momento. No lo había. Y bueno, y es importante que cada momento, en cada momento histórico va a ir cambiando. Hoy en día, pues, evidentemente que en la OEA hay una gran discusión y está bien dividido. Y creo que hay una mayoría de países, porque hoy en día, a diferencia de la época de Pérez Jiménez, hay más países democráticos que en aquella época, en los años 50. Y las relaciones internacionales es algo como que se ha desarrollado mucho. Digamos, antiguamente, por ejemplo, yo creo que López Contreras llegó hasta la frontera con Colombia. Medina creo que fue para Washington, creo no, fue para Washington. Pérez Jiménez creo que estuvo en Panamá, Perú, recuerdo haberlo visto en unos viajes a Perú, pero no recuerdo luego. Y luego los presidentes de la democracia sí viajaron un poco más, pero fue sobre todo Carlos Andrés y por supuesto Chávez que viajó. El presidente actual no puede viajar mucho porque todos los problemas internacionales que hay, vas para países muy extraños, Turquía o Irán, cosas así, ¿no? Pero no, porque ya hay otra dinámica, lo que estamos viviendo es otra dinámica y para eso seguramente se harán otras películas en su momento, para poder entender lo que estamos viviendo. Y siempre digo, es mucho más difícil entender lo que estamos viviendo ahora que ver la época de Pérez Jiménez, ¿no? Que ya terminó, ya. La perspectiva de los años, me parece. Sí, claro, la Que es perspectiva muy de los años importante. nos hace, bueno, sí, por lo que pasó, bueno, como cuando uno ya tiene esta edad, uno dice, bueno, sí, cuando uno hacía a los 20 años, hacía esto y tal, pero hoy en día no lo haría, bueno, porque ya tienen, oye, ¿qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que? Entonces, yo creo que también uno puede hacer un balance mejor sobre el pasado, pero evidentemente que no hay que ser muy, digamos, muy objetivo para entender que estamos pasando una etapa muy mala en Venezuela. Es un problema en Perú, el salario mínimo son $200. En Ecuador son $200. En Venezuela son $10. Bueno, está bien. Te regalan el agua, te regalan la luz, pero eso no te alcanza ni para comprarte ropa, ni para comprarte libros, ni para tú comprarte un apartamento. Es decir, en cualquier otro lado del mundo la gente está viviendo, estoy hablando del salario mínimo, $200, $300. Para tener a alguien $200, $300 hoy en día es un problema, digamos. Eso no hay que ser mago para entender que también uno puede ver unas cosas las que estamos viviendo. No hay que esperar 10 años para analizar la situación de hoy en día. La estamos viviendo y es duro. O que la gasolina no costaba nada y ahora que cuesta 0.50. Entonces tú no sabes cómo pasó de nada a 0.50. No hay una explicación económica. Es el poder que dice ahora es así. Tú no opinas, tú no hablas, no hay racionalidad económica. Entonces, eso no lo puede ver, no hay que esperar 10 años para decir que eso, digamos, que eso no es bueno para un país, porque la gente no entiende lo que está pasando y el gobierno, no hay democracia, la gente no toma, digamos, no hay posibilidad de que haya discusión, sino hay imposición. Y eso sí es fácil verlo ahí, la imposición que hay. Claro, como había Para ir, imposición de Pérez Jiménez, ¿no? claro, para ir concluyendo, me gustaría hacerle esta última pregunta, que era, para usted, ¿cuál era la importancia del arte y la cultura para la lucha de la libertad y de la democracia? Y unirlo con la historia, por supuesto. Bueno, siempre en el mundo del arte está la persona, el individuo, está el hombre, que es el creador, y siempre acompañará con la libertad. El arte siempre estará allí presente para para oponerse al poder. Siempre se opondrá al poder. Puede coincidir con el poder, puede coincidir, pero está allí para oponerse y pensar libremente, mientras que los estados y los gobiernos siempre quieren que pienses de una manera. Bueno, el escritor, el pintor, el director de teatro, el cineasta, está siempre cuestionando el poder para mejorar, digamos, la vida de los seres humanos, así lo veo yo. Entonces, eso se mantiene, ¿no? Se mantiene. Claro,
En la época de Pérez Jiménez, por cierto, un artículo de prensa, la gente tenía que escribir una cosa así como para que tú entendieras en segunda, como una intención por debajo, porque si tú llegabas y escribías en el periódico algo, ibas preso. Aquí, para que entonces uno vea que uno aquí, tú lees algunos periódicos, lees a alguna gente que se dicen cosas y no vas preso. Entonces, son cosas muy interesantes porque cada momento el creador tiene que estar, el arte tiene que estar relacionado con su momento también. Pero siempre creo que los creadores van a estar del lado, bueno, de la libertad o del pensamiento libre, porque esa es su razón de ser, que nadie lo someta a decirle cómo tiene que hacer su obra, sino que, y entonces, si tú abogas, claro, yo conozco gente del arte o de la literatura o del cine que quieren que tú pienses de una sola manera. Bueno, entonces hay excepciones, claro. Hay gente que dice, sí, hay que hacer películas de esta manera, hay que escribir de esto, hay que, bueno, está bien. Porque ese es el mundo, digamos, esos son quienes creen que, digamos, creen que los caudillos o los regímenes, digamos, totalitarios son necesarios para hacer la felicidad del hombre. Hay quienes pensamos todo lo contrario. Bueno, ya para terminar, quisiera darle la palabra unos minutos a José Miguel Rodríguez, quien es el director de Más Ciudadanos, para que bueno, se despida y de las palabras finales. Felicitar a Michelle y a Mónica y a todos los que están conectados. Fue una increíble manera de comenzar. Y en lo particular, decirle que soy fan de su trabajo, lo sigo desde hace mucho tiempo y tengo por lo menos 3 o 4 de sus documentales. Y bueno, voy a aprovechar este espacio para invitarlo, luego se lo haremos de forma más formal. En Más Ciudadanos queremos hacer el mes que viene un evento sobre petróleo en conmemoración de Reventón, o bueno, de la aparición del petróleo en Venezuela. Y bueno, lo vamos a invitar segurísimo, cuente con eso. Y de verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos. Y esta también es su casa y tiene las puertas abiertas siempre y estamos muy contentos de poder contar con venezolanos como ustedes que han hecho un trabajo tan grande por reivindicar la historia y la cultura. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No, a ti muchísimas gracias y digamos, a la organización de ustedes que estamos pasando momentos tan difíciles y ahí siguen guapeando, invitando a gente, a mí, a otros, a discutir y sin imponerse, sino simplemente lo que siempre hemos querido, discutir y creo que entre todos vamos a estar más cerca de la verdad y de la razón, pero que todos podamos hablar sin miedo, que es el objetivo último de estas reuniones, y ya lo dijimos, se vive con miedo, pero también uno tiene que guapear, y ustedes están guapeando igual que uno, entonces eso está muy, muy chévere. Bueno, es más, también extenderle de mi parte los agradecimientos también a todos los que participaron. La verdad es que estuvo increíble la conversación con usted por el chat al mismo tiempo. De verdad fue muy, muy interesante y que nos llenó de mucho y siento que aprendí un montón. Bueno, lo estaremos esperando para unas próximas ediciones. Seguro. Y a todos los que están aquí. Próximamente lanzaremos un nuevo formato y les vamos avisando de las nuevas temáticas y lo que vamos a estar hablando a través de nuestras redes sociales. Por aquí preguntan si tiene alguna red social, señor Carlos. No tiene ninguna red social. No me veas así con esa cara. Pero no la tengo. No tengo mucho tiempo para... No, a mí me cuentan lo que pasa en las redes. Yo estoy pendiente, no te preocupes, pero no tengo redes. Esos personajes extraños que no tienen redes, pero bueno, ahí vamos. No estamos desligados. El mejor ejemplo es que estamos hablando con ustedes y estamos a la orden para otra reunión. ¿Ok? Gracias. Bueno, gracias a todos. Aquí se me había quedado un poco pegado. También recordar que, bueno, nosotros siempre hacemos las convocatorias a través de nuestra...
creo que tuvo ahí una pequeña falla con el internet Sí, típica de nuestro país. Entonces, bueno, sí, muchísimas gracias a todos. Nos seguimos viendo y, seguro. Gracias a ustedes. profesor Carlos, nuevamente el agradecimiento. Chao, chao.